Damos gracias al Señor por este hermoso día que Él nos ha dado y porque en esta noche vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? A través de la escuela bíblica y de la revista El Discípulo. Así que te pido que me acompañes. Si tienes por ahí algún papel o libreta para hacer algunos apuntes, pues sería bueno, ¿verdad? Que lo tuvieses contigo y la Biblia. Vamos a estar leyendo del libro de Eclesiastés y del libro de Lucas. Y en esta noche vamos a comenzar con una palabra de oración. Señor, te damos gracias por este hermoso día, porque nos ha acompañado, nos ha guiado, porque nos ha sostenido, y te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra hable a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pues en la noche de hoy vamos a estar trabajando con el tema de la sabiduría, que ya se ha ido viendo, ¿verdad?, a través de la revista El Discípulo. Y cuando hablamos de sabiduría, pues siempre tenemos en mente el libro de Proverbios. Y aquí vemos a la sabiduría como personificada, que dice: Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, pues serán para ti un bello adorno como un collar o una corona. Y vemos también que dice: haz tuyas mis palabras, hijo mío. Guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oído a la sabiduría. Entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios. Pues el Señor es quien da la sabiduría. La ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. El Señor añada bendición a su palabra. Y en esta noche vamos a estar trabajando la lección 20 de la revista El Discípulo, y el título de esta lección es Sabiduría que asombra. Y aquí la base bíblica va a estar en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y el 7b, y Lucas 2 del 39 al 52. Y dice así: el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Vemos los textos bíblicos. Si usted tiene la Biblia consigo, ¿verdad?, pues le invito a que la busque. Y hay dos versículos de Eclesiastés que son bien conocidos. El primer versículo del capítulo 3 de Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y luego, ahora trasladándonos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, vamos a ir leyendo el 39 y el 40, y dice así la palabra del Señor. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y luego los versículos 41 al 42 dicen: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Luego el 50 al 52 dice: pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto.
Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Antes de leer, ¿verdad?, los objetivos de esta lección, me gustaría que en esta noche usted se preguntara todas aquellas personas sabias que han impactado su vida, los diferentes, ¿verdad?, años de desarrollo, ¿verdad?, en que usted ha estado involucrado, diferentes etapas. Y, ¿verdad?, yo sé que hay personas que han impactado nuestra vida para bien, ¿verdad? Personas llenas de sabiduría, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Han sido de bendición a nuestra vida. Y me gustaría que en esta noche usted pudiese identificar, si tiene un lápiz, un papel, esos nombres de las personas sabias que usted ha conocido y que le han ayudado en momentos en su vida, ¿verdad? Desde su niñez hasta, ¿verdad?, si es adulto, joven, pues hasta la etapa en que usted se encuentre. Y es importante que hagamos ese ejercicio, ¿verdad?, porque vamos a mirar qué características han tenido esas personas o tienen, ¿verdad?, que nos llaman la atención y que precisamente los hace ser personas sabias. Y en esta noche, como objetivos, vamos a ayudar a que podamos entender nuestro lugar en el proceso de pasar la sabiduría de una generación a otra, porque es importante identificar a esas personas sabias en nuestra vida, porque eso que hemos recibido tenemos que seguir, ¿verdad?, pasándolo de generación en generación, y más en este tiempo es necesario que así como esas personas han sido de mucha bendición para nosotros por su sabiduría, ¿verdad?, pues que esa sabiduría que está en nosotros y que la hemos adquirido de esas personas, padres, maestros, ¿verdad?, mentores, pues que también nosotros podamos seguir pasando esa sabiduría de una generación a otra. Y también estudiaremos el modo en que esto se relaciona con la historia de Jesús en el Templo de Jerusalén, que ya lo leímos, y con el lugar que sus padres y que la comunidad tendrían en el desarrollo de su sabiduría. Ya leímos Eclesiastés 3, versículo 1 y versículo 7b. Luego también leímos Lucas 2, del 39 al 52. Y luego más adelante, si usted quiere leerlo con detenimiento esta historia, pues le invito a que lo haga. Eclesiastés es un libro que sabemos que pertenece al Antiguo Testamento y es clasificado también como libro de sabiduría, que al principio les leí alguna porción del libro de Proverbios. Y este libro precisamente nos enseña que la sabiduría consiste en saber lo que es apropiado en cada situación, específicamente, ¿verdad?, la porción que leímos. Hay situaciones en las que es sabio hablar, pero hay situaciones en las que es mejor callar. Y precisamente la sabiduría que nosotros como cristianos afirmamos que viene del Señor, que viene de lo alto, que viene de nuestro Señor y Salvador y del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos ayuda a discernir cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de callar. Y es importante que cuando sea momento de hablar no estemos callados y que cuando sea momento de callar no estemos hablando. Lucas 2:40, este pasaje en ningún momento afirma que Jesús lo sabía todo y que no tenía nada que aprender. Hay personas que ven este pasaje como que Jesús, obviamente como hijo de Dios, ¿verdad?, como enviado de Dios al mundo, pues ¿verdad?, y como que era completamente Dios. Tenemos también que ver la dimensión de que era completamente un ser humano y tuvo sus etapas de desarrollo. Así que él no lo sabía todo. Él aprendió, ¿verdad? Aprendió de sus maestros, aprendió de sus padres. Así que en este versículo 40 se nos dice que Jesús crecía tanto física como intelectualmente y que su cuerpo se fortalecía y su sabiduría iba en aumento, que eso es importante, ¿verdad? En el versículo 52, que es el último que leímos, se mencionan precisamente las 3 dimensiones de su crecimiento, como es la sabiduría, el desarrollo físico y la gracia. Luego vemos en el versículo 41 y 42 la costumbre de ir a Jerusalén cada año para celebrar la Pascua, que esto no era requisito absoluto, así que no todas las familias judías iban todos los años a celebrar la Pascua a Jerusalén, pero esto lo que indica es que la familia de Jesús, ¿verdad?, que estaba compuesta con Jesús y sus padres José y María, era una familia devota y que le estaban enseñando a Jesús lo que habían aprendido de generaciones pasadas. Y entonces en los versículos 43 al 45 estamos analizando la Escritura.
Esto de que Jesús se quedara en Jerusalén sin que sus padres lo supieran, debemos entenderlo, ya que había una multitud de parientes y allegados que viajaban juntos. Así que ellos no estaban viajando solamente ellos, era, ¿verdad?, como una comitiva bien grande, ¿verdad?, mucha gente que eran la familia de sus allegados, y precisamente se acostumbraba a que se viajaba las mujeres juntas, ¿verdad? Luego los hombres en otro grupo y los niños, ¿verdad?, ya adolescentes en otro grupo. Así que era bien probable que esto hubiese sucedido porque era mucha gente la que estaba viajando junta. Así que por eso vemos que después de haber andado un largo camino, María y José se dan cuenta de que Jesús no está con ellos. Ya había pasado, ¿verdad?, unos días de camino. Y vemos en el versículo 46 y 47 que cuando encuentran a Jesús resulta que él llevaba 3 días en el templo conversando con los doctores de la ley, lo que nosotros conocemos como teólogos, pues estos eran unos teólogos judíos. Y es importante señalar que el texto no dice que Jesús estuviese enseñándoles a ellos. Esto es otra cosa también que a veces se ha malinterpretado, que, ¿verdad?, como Jesús es hijo de Dios y conocía las escrituras porque sus padres se las habían enseñado, y también a través, ¿verdad?, de cuando él viajaba y veía en la sinagoga cómo se interpretaba la escritura, pues Jesús iba aprendiendo, ¿verdad?, sobre las escrituras. Esto es bien importante, pero no era que él estaba enseñando a los doctores de la ley, a los maestros de la ley, la escritura. Lo que estaba sucediendo aquí es que Jesús está haciendo preguntas y que está respondiendo a las preguntas que los maestros de la ley le hacían. Así que él estaba bien interesado en aprender, ¿verdad? Tenía como ¿verdad?, esa pasión por la escritura, por la palabra, ¿verdad?, por obedecer a su Padre Celestial, ¿verdad?, a Dios. Y, ¿verdad?, él tenía esa pasión, mientras quizás otros adolescentes estaban envueltos en otras cosas o no estaban tan interesados. Él, cuando vio que estaban enseñando las escrituras, y, ¿verdad?, él se quedó en ese lugar y se maravilló de una manera, estaba tan conectado con las escrituras que, ¿verdad?, que en ese momento no se dio cuenta, ¿verdad?, que ya la comitiva estaba de viaje. Así que los que oían a Jesús, estaban, ¿verdad?, a su alrededor, estaban maravillados, pero no porque él estaba enseñando, pero sí por sus preguntas, por sus respuestas, ¿verdad?, por este interés que le tenía por las escrituras. Y Jesús, con todo y ser hijo de Dios, sigue siendo humano. Así que siempre tenemos que ver, ¿verdad?, esta tensión entre que era completamente Dios, pero también completamente humano, y tuvo sus etapas de desarrollo como toda persona, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, se sobresalía en esta área de querer conocer la escritura, de esta sabiduría, ¿verdad?, que viene de Dios. Como humano que es, aprende y recibe instrucción de otros, y precisamente aprendía no solamente de los doctores de la ley, aprendía de sus padres, del ejemplo que ellos le daban. Así que por eso al principio de este pasaje vemos que sus padres le están enseñando la tradición de Israel, no solamente de palabras, sino con su vida. Todos los años, iban y viajaban a Jerusalén a celebrar la Pascua, pero también él estaba viendo que estos padres eran devotos y que no solamente enseñaban con la palabra, sino con las acciones. Por esta razón vemos que María y José le enseñan esta costumbre, ¿verdad?, de ir a Jerusalén. En el versículo 48 al 50 continuamos analizando la escritura. Vemos la angustia de los padres y el regaño de María, y esto lo entendemos. Ellos no entienden la respuesta de Jesús cuando se refiere a los negocios o asuntos de su padre. Jesús, en este momento no se refiere a su padre como José, sino a su padre como a Dios. O sea que ya él tenía claro que primero tenía que responderle a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo también dice la Escritura que estaba sujeto a sus padres terrenales. Lucas dice que Jesús se sujetaba todavía a la autoridad de sus padres y que Jesús no era un sábelotodo que rechazara esa autoridad. Jesús seguía creciendo en todas las dimensiones del conocimiento humano, como lo son el cuerpo, la sabiduría y la gracia. María acogió con obediencia las palabras que el ángel le había dado, el ángel del Señor. Y en ese crecimiento y desarrollo de Jesús, ella está viendo, ¿verdad?, algo importante que se está gestando. Y ella ve en su hijo Jesús algo muy especial. Y sabía y entendía, ¿verdad? No lo entendía del todo, pero se recordaba de esa promesa del ángel,
sentía gozo por esa obediencia que ella tuvo al llamado de Dios y estaba viendo, ¿verdad?, los frutos en Jesús. Pero también, ¿verdad?, se anticipaba, ¿verdad?, en su corazón que también, ¿verdad?, iba a haber un sufrimiento, ¿verdad?, porque Jesús sabemos que iba a ser entregado, iba a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y aunque quizás ella no sabía toda la historia como madre, sabía que también, ¿verdad?, esto conllevaba una responsabilidad grande de parte de Jesús. Y ahora vamos a ver, ¿verdad?, el vocabulario bíblico, porque vamos a ir al análisis, ya vimos el análisis, vamos a ir a la aplicación de la escritura. Y algo bien importante, ¿verdad?, que estaba pasando, que es que ellos iban todos los años a celebrar la Pascua judía. Pues fíjense, la Pascua es la más importante de las celebraciones religiosas judías. ¿Y qué celebraba la Pascua? ¿Qué era esto de la Pascua? Pues en la Pascua, en esta celebración, precisamente ellos lo que hacían era que conmemoraban la gran liberación de Israel del yugo de Egipto. La muerte de todos los primogénitos fue precisamente lo que convenció al faraón que debía dejar libre al pueblo de Israel. La muerte respetó las casas de los hijos de Israel que habían sido marcadas con la sangre de un cordero. Así que el pueblo celebraba el acto de liberación y también que Dios guardó la vida de las casas de los hijos de Israel. En la celebración de la Pascua judía se mataba y comía un cordero. Esa fiesta se celebraba con panes sin levadura, lo que se conocía como panes ácimos. ¿Y por qué se celebraba con panes sin levadura? Porque al pueblo de Israel salir de Egipto con toda prisa, no pudieron leudar la masa para el pan. Y más adelante también vemos, ¿verdad?, que esto de la Pascua tiene un símbolo bien importante en la obra de salvación de Jesús, que fue crucificado para salvar a su pueblo, y Jesús se relaciona con el Cordero Pascual. Cristo es nuestra Pascua, así que Él, ¿verdad?, fue el Cordero inmolado, el Cordero, ¿verdad?, que entregó su vida para que usted y yo tengamos salvación. Y ya aplicando, ¿verdad?, estas lecturas bíblicas, tanto de Eclesiastés como Lucas, vamos a ver que el pasaje de Eclesiastés nos ayuda a entender la sabiduría de Jesús, porque vemos que unas veces habló, como lo hizo en sus parábolas a través de todas sus enseñanzas, pero otras veces, ¿verdad?, sabía que había un tiempo de callar, como en su juicio y sufrimiento, porque él sabía, ¿verdad?, lo que había venido al mundo, y precisamente en esos momentos fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz por amor a usted y por amor a mí. La sabiduría precisamente no consiste en reglas inflexibles, consiste en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo sembrar y cuándo cegar, cuándo alentar o animar y cuándo criticar. Así que es esa sabiduría de cuándo debemos hacer las cosas. En el pasaje de Lucas vemos la naturaleza de la sabiduría en el caso concreto de Jesús. Así que vemos esa sabiduría, ¿verdad?, de una manera personificada también en Jesucristo. Jesús tenía que crecer en sabiduría, esto era necesario. Y ese crecimiento vemos que no viene solamente de dentro, sino particularmente de fuera. ¿Y por qué podemos decir que viene también de fuera? Porque se obtiene sabiduría escuchando la enseñanza y recibiendo el ejemplo de los sabios, ¿verdad? Esto nos ayuda a obtener la sabiduría. La Biblia, ¿verdad?, es un libro que también nos ayuda a obtener sabiduría, porque el Señor, ¿verdad?, se nos revela a través de la palabra. No debemos perder de vista que la sabiduría de Jesús, aun cuando nos causa asombro, porque tenía mucha sabiduría, pero buena parte de esa sabiduría le viene de sus padres, José y María, y de la comunidad que les rodea. La comunidad también ayudó a él a formarle en sus etapas de desarrollo, ¿verdad? Jesús, José y María son una familia religiosa que antes que nada muestran su fe y compromiso, ¿verdad?, con Dios. Antes del nacimiento de Jesús, sabemos que María se regocija por el anuncio del ángel. Después llevando al niño para ser presentado en el templo. En todas las etapas, ¿verdad?, en que Jesús es entregado, ¿verdad?, ante Dios, pues precisamente María se regocija viendo todo esto. Y se entiende que a partir de ese momento, todos los años José y María emprendían este viaje desde Nazaret hasta Jerusalén para celebrar la Pascua en la Santa Ciudad. Y era un viaje largo, ¿verdad?, un viaje que ¿verdad?, que traía cansancio, pero para ellos era
un gozo, ¿verdad?, poder ir a celebrar la Pascua. Durante todos esos años, como en toda familia judía, ¿verdad?, familias judías devotas, mediante la enseñanza en la sinagoga y mediante las observancias religiosas, Jesús aprendió a leer las Escrituras. Y esto, miren, esto es bien importante, ¿verdad? Si vemos todo lo que estamos viendo en esta noche, una parte bien importante es nosotros aprender a leer las Escrituras, escuchar las Escrituras, a que esas Escrituras, ¿verdad?, nos hablen, nos guíen, ¿verdad? Y qué importante es en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, precisamente echar mano de esas promesas, ¿verdad? Hay tantas escrituras lindas, tantos pasajes hermosos que en momentos difíciles se nos vienen a la memoria, los sabemos, ¿verdad? Porque los hemos aprendido, los aprendemos de nuestros padres, de los maestros de escuela bíblica, y esa palabra es bien importante en este tiempo. Así que las escrituras es algo, ¿verdad?, que tiene mucho poder para transformar las vidas, poder, ¿verdad?, para consolar, para guiarnos. Así que es bien importante, ¿verdad?, que así como hizo Jesús, que aprendió a leer las Escrituras, nosotros también lo hagamos. Y dice, ¿verdad?, el autor de este estudio, que es el doctor Justo González, que fue gracias a esa enseñanza, ¿verdad?, de las Escrituras, de sus padres y ¿verdad?, de los maestros, que pudo leer el libro del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret al comenzar su ministerio. Ya esto, ¿verdad?, muchos años después del pasaje que ya leímos, pero esto le ayudó. Y precisamente, ¿verdad?, esta palabra tan linda que es tan conocida, en ese momento, como ya Jesús en estas etapas, ¿verdad?, conocía tanto de las Escrituras, con el poder del Espíritu encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar a los cautivos la liberación y a los ciegos la recuperación de la vista, para libertar a los oprimidos, para proclamar un año de acogida del Señor. Qué hermosa esta palabra, ¿verdad? Cuando Jesús en la sinagoga lee esta parte del profeta Isaías. Y gracias a toda esa formación, Jesús en el desierto, cuando Satanás, ¿verdad?, lo tentó con citas bíblicas, él conocía también la palabra, ¿verdad?, que pudo refutarle y pudo vencer esas tentaciones, y así, ¿verdad?, es que da comienzo su ministerio. Así que a través de las enseñanzas de sus padres y maestros, Jesús pudo responder a Satanás porque conocía las Escrituras y conocía su interpretación. Y Jesús en el Evangelio de Lucas, vamos a ver rapidito, que es un judío de Palestina, nacido en Belén de Judá. Es descendiente de David, criado en Nazaret, un hombre, Aner, ¿verdad?, que es varón, que Dios autentificó ante nosotros, ¿verdad?, realizando por medio de él los milagros, los signos y prodigios que conocemos. Jesús en el Evangelio de Lucas es un ser humano totalmente volcado hacia los demás. En su ministerio vemos que todo el tiempo Jesús estaba, ¿verdad?, amando, perdonando, sanando, haciendo cosas grandes y maravillosas en la vida de todos los que se le acercaban, y precisamente a los más desventajados, a los que nadie le veía, ¿verdad?, ningún tipo, ¿verdad?, de posibilidad. Precisamente a eso Jesús alcanzó y los hizo dignos de ser sus hijos y sus hijas. Y ese mismo poder de salvación y ese mismo amor de Dios siempre está disponible para cada uno de nosotros. Y también vemos que en el Evangelio de Lucas Jesús está entregado totalmente a la voluntad del Padre. Por eso es que vemos que aquí él, aunque estaba sujeto a sus padres terrenales, decía: en los negocios de mi Padre me conviene estar. O sea, él sabía que tenía que responderle a Dios. Jesús en su ministerio público está guiado de manera especial por el Espíritu, y vemos que en este Evangelio de Lucas de manera especial se habla de la importancia del Espíritu y del poder que tuvo, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús. Seguimos con la aplicación. Para transmitirle y para enseñarle sabiduría a nuestros hijos y a las generaciones que se levantan, no hay que tener muchos estudios ni títulos universitarios. De hecho, si nosotros hicimos el ejercicio de ver cuántas personas llenas de sabiduría han impactado nuestra vida, sí, va a haber personas con estudios, pero va a haber otras, como fueron nuestros abuelitos, ¿verdad?, que muchos no pudieron estudiar por diferentes razones, y cuán sabios eran nuestros abuelos, ¿verdad?, cuando venían y nos aconsejaban, cuando, ¿verdad?, nos enseñaban, ¿verdad?, la palabra del Señor,
con ese amor, ¿verdad?, que nos hablaban. Y vemos que esa sabiduría que admirábamos tanto no venía de títulos universitarios, así que la sabiduría no depende de cuánto hayamos estudiado. No es que sea malo estudiar, pero tanta gente sabia que conocemos que ni siquiera quizás terminaron, ¿verdad? A veces llegaron a cuarto o sexto grado, y sin embargo personas llenas de sabiduría. La verdadera sabiduría sabemos que viene del Señor, y así lo vemos en el caso de José y María. José era un carpintero, María era una joven, ¿verdad?, una mujer muy joven que no tuvo acceso a ¿verdad?, ninguna educación formal. Mas, sin embargo, vemos que José y María son los maestros que le enseñan a Jesús la importancia de la Pascua, yendo a celebrarla en Jerusalén todos los años, aparte de otras muchas enseñanzas que ellos le dieron y formaron, ¿verdad? Por algo, ¿verdad?, el Señor los escogió a ellos como sus padres terrenales. En la visita a Jerusalén, Jesús se desaparece de la vista de sus padres precisamente por la enseñanza que recibió de ellos. Jesús tenía celo por esa enseñanza y quería aprender más de la Escritura e ir más lejos de lo que ya había conocido. Quería seguir conociendo de esa Escritura. Había una fascinación con esa palabra, ¿verdad? Y vemos también que es un adolescente típico que tiene sus propias ideas, ¿verdad? Que precisamente está formando su propia identidad. Jesús fue sabio y conocedor y hacedor de las Escrituras. Y Jesús sabemos que siempre es nuestro modelo a seguir como cristianos y cristianas. María y José, sus padres, tuvieron un papel importante. Ellos le transmitieron las tradiciones y la sabiduría de generaciones anteriores. Y eso es lo que también en el día de hoy nos corresponde a nosotros. Todo lo que hemos recibido también lo tenemos que transmitir. Lo que por gracia de Dios hemos recibido, nuestros hijos, nuestros sobrinos, ¿verdad?, la juventud y muchas otras personas necesitan conocer de esa palabra hermosa que nosotros, ¿verdad?, hemos conocido, siempre respetando las diferencias generacionales. No podemos pretender que nuestros hijos, los jóvenes o los niños, a veces a los que educamos o damos clase bíblica, piensen exactamente como nosotros, porque hay una brecha generacional. Pero esto no impide que, ¿verdad?, que sigamos transmitiendo esa sabiduría de lo alto y esa palabra del Señor. Vemos también que le debemos a las generaciones que nos precedieron la enseñanza de la verdadera sabiduría. En el tiempo presente, que es el tiempo de hoy en día, es nuestra responsabilidad enseñar esta sabiduría a quienes vienen después de nosotros, a las nuevas generaciones que se van levantando. Es bien importante, a veces, ¿verdad?, pensamos que porque lo llevamos a la iglesia, pues allí lo aprenden todo, pero nuestro ejemplo, ¿verdad?, es importante. Y que cada día, ¿verdad?, sigamos formando a esa generación, esas generaciones nuevas, a pesar, ¿verdad?, de las diferencias en criterio y de que, ¿verdad?, ellos están viviendo un tiempo diferente al nuestro. Algo bien importante es que debemos evitar decir que las nuevas generaciones son rebeldes. A veces, ¿verdad?, esto es algo que no hace bien y que no es cierto, ¿verdad?, que a veces señalamos la juventud como que está perdida, como que son rebeldes, y esto no es verdad. Nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, que Dios sigue manifestándose en las generaciones presentes y en las generaciones por venir. Por eso bendecimos a los nuestros, oramos por los nuestros, pero sobre todo tenemos que ser como Jesús, que siempre vio ¿verdad?, con amor y, ¿verdad?, y siempre creyó en el ser humano, no importa cuán perdido estuviera, sabía que habían posibilidades de salvación y de transformación. Y nosotros también debemos afirmar y darle gracias al Señor por la juventud nuestra. Yo no sé, pero la juventud de nuestra iglesia es una juventud bien especial, llena de dones y talentos, y nosotros, ¿verdad?, los vemos a ellos con mucha admiración y con mucha gratitud ante el Señor, ¿verdad?, que se han mantenido en todo momento buscando del Señor. Así que es importante no señalar ni ponerle etiqueta a las nuevas generaciones. Las Escrituras nos invitan a hacer nuestro mayor esfuerzo para que lo que hacemos, decimos y enseñamos esté siempre en consonancia. Esto es un gran reto que todos como cristianos tenemos. En momentos que vivimos, ¿verdad?, con muchas tensiones y ansiedades, pues a veces, ¿verdad?, la gente libera tensiones hablando del hermano, criticando, juzgando, y esto Dios no lo quiere así, porque precisamente cuando hacemos estas cosas, pues no le estamos dando un buen ejemplo a las personas que nos ven, y si hacemos algo diferente a lo que decimos con nuestra boca o a lo que predicamos, pues no vamos a hacer que estas personas, ¿verdad?, perseveren en las cosas del Señor.
¿verdad? No debemos criticar a los demás ni observar una conducta que contradiga lo que enseñamos. Así que, ¿verdad? Estas son algunas notas importantes. Damos gracias al Señor por esta palabra. Él nos sigue mostrando, ¿verdad?, que tenemos que tener una consonancia, ¿verdad?, en lo que decimos, en eso, todo eso que hemos aprendido, esa sabiduría, esas enseñanzas de la palabra. Lo más importante es ponerla en práctica, ¿verdad? Que no es que estemos predicando y predicando o hablando de una palabra o enseñando y enseñando, si nuestra, ¿verdad?, nuestra vida, nuestro testimonio, ¿verdad?, es diferente a lo que decimos o enseñamos. Por eso, ¿verdad?, en esta noche tenemos que ponernos las manos del Señor, todos y todas, para que precisamente, ¿verdad?, los que se están formando vean como nosotros vimos en otros esa sabiduría, ¿verdad?, y admirábamos tanto a esas personas que nos formaron, pues que así mismo el Señor nos ponga en gracia para que otros vean que aunque no somos perfectos, cada día, ¿verdad?, damos testimonio de esa palabra que hemos recibido. Así que terminamos con esta oración y yo te invito a orar conmigo. Señor Dios, Señor de sabiduría, te damos gracias porque a través de las generaciones nos has hecho llegar la herencia de una sabiduría incomparable. Te damos gracias porque a través de las generaciones nos has ayudado a descubrir nuevas realidades y a entender el mundo mejor. Sabemos que ahora que ha llegado nuestro día, tenemos la obligación de hacer lo mismo para las generaciones futuras. Danos el poder, danos la firmeza, danos la gracia para hacerlo de manera sabiamente y con responsabilidad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor te continúe bendiciendo, que tengas una noche hermosa y también, ¿verdad?, oramos como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos. En esta noche queremos recordarte que este próximo domingo, 12 de julio, tendremos a las 10 de la mañana nuestro culto de adoración, de predicación y de Santa Cena. Así que te invito a que nos sintonices a través de la página de Facebook y a través de la página de YouTube. Que Dios te guarde.